días, bienvenidos, bienvenidas a Fuerteventura Digital. Hoy nos vamos a centrar en un cumpleaños muy especial, el de la Asociación Sociocultural Entre Mares, que lleva una década en Fuerteventura atendiendo de forma gratuita a esa sociedad migrante que convive entre nosotros. Y también destacando, poniendo el foco en todas esas personas que hacen la travesía por una de las rutas más mortíferas del mundo, esa ruta canaria. Estamos con el presidente Entre Mares, con Marco Rodríguez. Buenos días, Marco. Muy buenos días. En esta ocasión el director de esta casa también, Janey Castañera. Un placer, compi, compartir contigo micro siempre. Buenos días, Pía, gracias a vos. Además queríamos estar los dos juntos, ¿verdad, Janey? Porque nos parecía, una cosa bonita, 10 años de esta asociación que atiende a todas las personas que llegan a Fuerteventura, también a esas personas que retornan a la isla de Fuerteventura y que algún día decidieron tomar otro rumbo. Marco, cuéntanos un poco cómo es el contexto, cómo surge Entre Mares hace ya más de una década y en estos 10 años, ¿qué posición toma en la sociedad de Fuerteventura? Bueno, Entre Mares surge como asociación, digamos, independiente, ¿no? Asociación sin ánimo de lucro, totalmente autónoma, independiente de otro tipo de entidades, etcétera, a raíz del cierre del CITE. El CITE era el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros, que mantenía comisiones obreras y que prestaba un servicio precisamente a esas personas que llegaban con la intención de instalarse en la isla y acceder al mundo laboral como una manera principal de integración en la sociedad majorera y en la sociedad canaria. Ese centro cierra en un momento dado, en el año 2014, y algunas personas que estaban vinculadas a ese sitio deciden que ese servicio no puede desaparecer, pues se dan cuenta de que es vital, no solo para las personas que llegan y necesitan información, que necesitan acompañamiento, que necesitan un servicio de asesoramiento en cuanto a cómo regularizar su situación y demás, sino que también era de mucho interés para la sociedad de acogida, para la sociedad local, para la sociedad majorera, de tal manera que las personas que llegaran pudieran realmente integrarse de una manera efectiva o ayudarles a integrarse de una manera efectiva, porque consideramos que esa integración en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, es algo bueno para la sociedad majorera. Es decir, vamos a tener una sociedad, digamos, no integrada, una sociedad desagregada, una sociedad que excluye a sectores, es una sociedad que termina teniendo problemas de seguridad, problemas de convivencia, problemas. Entonces, evidentemente, una buena integración de las personas que aquí vivimos es algo deseable para una comunidad mejor. Uh-huh. ¿Se han conseguido esos objetivos? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes ahora cuando echan la mirada atrás y ven 10 años que han transcurrido ya? Bien, bueno, el balance de nuestro trabajo lo consideramos positivamente. Son 10 años de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de intentar que sea un trabajo serio, en buena medida, al menos todo lo que se refiere al servicio de atención, asesoramiento e información, que sea un servicio profesionalizado, riguroso. Y bien, desde ese punto de vista nuestro balance es positivo. En cualquier caso, Entre Mares es una asociación pequeña, una asociación modesta, que lo que intenta es contribuir, poner un grano de arena a mejorar esa integración en la sociedad canaria de quienes llegan a vivir y a ganarse la vida aquí. Pero no es más que un grano de arena. Nosotros no determinamos cómo se produce la integración en la sociedad canaria, simplemente intentamos contribuir, coadyuvar. No nacemos contra las administraciones, no nacemos contra otra gente que lo ve de otra manera, sino que nacemos a favor de una colaboración entre todos los agentes que intervienen, que tienen cierta responsabilidad en que esa integración se produzca de una manera adecuada. Entonces, sí, a ese respecto, pues bien,
en estos 10 años el número de personas foráneas que han venido a residir a Fuerteventura es muy grande. Es una isla que ha crecido mucho en población y bien, no vamos a decir que la integración es la deseable. Creemos que es manifiestamente mejorable, sobre todo si las administraciones implementaran políticas que ayudaran a esa integración, que es lo que principalmente echamos de menos. Luego, a nivel, digamos, comunitario, sí creemos que se hace más sencillo. Es decir, yo creo que en general la convivencia en Fuerteventura es buena, ¿vale? En general es una convivencia buena, lo cual no significa que no existan problemas a veces sangrantes, ¿vale? Fundamentalmente con aquellas personas a las que les alarga mucho en el tiempo su situación de irregularidad, puesto que al carecer de los derechos de los regulares, pues muchas veces surgen problemas respecto a la atención sanitaria, respecto a la escolarización de sus hijos, respecto a la posibilidad de encontrar un trabajo legal, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es manifiestamente mejorable y sí echamos en falta políticas activas y decididas por parte de todas las administraciones, no solo de la administración central, también de la administración autonómica y de la administración local, que aunque no son competentes en materia de extranjería, es decir, de frontera, sí que lo son en materia social. Y las personas que aquí viven y son vecinas nuestras, pues yo creo que las entidades locales tienen una responsabilidad en su acogimiento, en su integración. O sea, has tocado muchísimos temas que yo creo que podremos ir desarrollando, pero bueno, a mí siempre me gusta hacer esa didáctica y tanto Pía como yo, sobre todo Pía, que ha tratado muchísimo más desde La Voz de Fuerteventura, tiene un conocimiento profundo, pero para los que no les conozcan a ustedes, si imaginemos que es la primera vez que le escuchan, Marco, que te escuchan, ¿cómo sería el día a día, la actividad que ustedes hacen en su oficina y sobre todo también por discutir las narrativas, los discursos, ¿no? Porque estás comentando las dificultades y precisamente lo que se habla en la calle, y por eso le preguntamos, y creo que es importante hablar de ello, de las facilidades que tienen o no estas personas para hacer sus trámites, porque muchas veces lo que decimos es que se les dan más ayudas a los extranjeros y a los irregulares, y esas palabras ilegales que a los locales, ¿no? Claro. En fin, los comentarios desinformados, los bulos corren como el agua. Yo soy profesor, doy clases y tengo muchos alumnos en mis aulas que me dicen siempre sí, pero es que les dan mucho dinero, tal. En fin, es una cosa que es evidentemente falsa, ¿vale? Porque si no tendrían que estar ustedes aquí, entiendo, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Cuál es la actividad de ustedes, Marco? En fin, básicamente, María Greco, que es la técnico que atiende el servicio de atención, asesoramiento e información, pues va a su oficina por la mañana, abre su oficina y atiende a las personas que acuden a nosotros, ¿no? Es decir, la gente acude a nosotros bien porque se entera de que hay una oficina que atiende y presta ese servicio de forma gratuita y profesional, pero otras muchas personas llegan porque son derivadas de otras entidades y administraciones, ¿no? Personas que van a preguntar al ayuntamiento y el ayuntamiento dice, esto te lo solucionan allí, que van a preguntar al cabildo y el cabildo dice, pues allí es donde te pueden echar una mano con esto. Y entonces ese día a día es un día a día bastante intenso, puesto que no solo se trata de atender a todas esas personas que cada día, y en estos momentos, en años como el que vivimos, pues son decenas de personas todos los días, ¿no? Se trata también luego de estudiar cada caso, de implementar la recogida de sus datos, de elaborar los expedientes, para que haya una base de datos suficiente que nos permita no solo atender a las personas, sino interpretar la realidad de lo que está sucediendo, a la luz de datos, en fin, de datos concretos y veraces, no de bulos, ni comentarios, ni... A mí me gustaría una opinión, aquí... digamos, una opinión... Creo que tenemos una opinión que se genera en la realidad verdadera de la vida en Fuerteventura. Marco, me gustaría hacer un inciso precisamente en cómo ustedes recogen estos datos, porque son varios los organismos oficiales de mucha mayor envergadura y proyección que cuentan con Entre Mares, precisamente por cómo ustedes recaban esos datos, porque no hay muchas entidades en Canarias que lo hagan de esta manera.
Bueno, es que es imprescindible. Es decir, si uno quiere prestar un servicio con cierto rigor, no se trata de ayudar voluntaristamente. Se trata de hacerlo con el mayor conocimiento de causa posible, de cuáles son los mecanismos administrativos que existen, de cuáles son los recursos sociales que están a disposición de las personas para poder pues derivarlas a aquella tipo de solución más viable en un momento dado. Y para ello, pues claro, hay que armar expedientes donde toda la información puede ser valiosa en un momento dado. Momento de procedencia, lugar de procedencia, qué redes han utilizado para llegar a Fuerteventura. Me refiero, hay personas que vienen en avión como turistas, la inmensa mayoría. Hay personas que llegan, digamos, por mar de forma irregular. Son muchas, pero muy pocas las que se quedan en la isla. Si cuando llegan tienen una red familiar o no que les ayude en esos primeros momentos, en esa integración. ¿Con qué organismos colaboran? Pues yo creo que prácticamente con todos. Intentamos mantener una colaboración fluida con los servicios sociales del ayuntamiento, con la administración sanitaria, con la Dirección General de la Administración del Estado en Fuerteventura, por supuesto, con el Cabildo, que además es quien financia, digamos, una parte de esta actividad del servicio durante una parte del año, que desgraciadamente la financiación no es lo suficiente para que esa oficina pueda abrir todo el año, pero también con ministerios. También con organismos incluso como la Defensoría del Pueblo y con entidades, digamos, no estatales, no administrativas, no gubernamentales, como pueden ser pues de Amnistía Internacional, Cruz Roja, programas que desde el Gobierno de Canarias se implementan a través de las universidades canarias, como es Canarias Convive. En fin, con todo lo que se mueve alrededor de este mundo. Nosotros intentamos colaborar. También hay que decir que esa colaboración no siempre es fácil. En muchas ocasiones nos encontramos con dificultades para obtener, digamos, un trato recíproco fundamentalmente de las administraciones del Estado. Nosotros aceptamos las derivaciones de estas personas, intentamos resolver, pero luego cuando necesitamos que esas administraciones no den respuesta, pues en muchas ocasiones esa respuesta no se produce o no se produce de la manera que creemos nosotros que debería realizarse. Todo el mundo ve, digamos, la realidad desde su punto de vista. Yo cuento el nuestro, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo ha cambiado un poco la población migrante que llegaba hace 10 años a Fuerteventura y la que está llegando ahora? ¿Ven ustedes, observan un perfil diferente de personas? Bueno, el mundo cambia. Evidentemente, también las personas que se mueven en el mundo, pues también. Y podemos decir que en general hay unas tendencias a nivel global a las que no son ajenas las personas que llegan a Fuerteventura. Por citar alguna de esas cuestiones, uno de los principales cambios es que muy mayoritariamente se observa un cambio en las nacionalidades que están llegando a Fuerteventura. Actualmente podríamos decir que la inmensa mayoría de las personas que llegan a Canarias en general y a Fuerteventura en particular a intentar trabajar y mejorar sus vidas son personas provenientes de países latinoamericanos, pero de una manera, en un porcentaje muy, muy, muy superior a cualquier nacionalidad africana, incluida la marroquí. Por supuesto, para nacionalidades del centro y sur de África, de eso que denominamos el África negra, pues el número de personas que llegan y se quedan en Canarias es muy, muy, muy pequeño, a pesar de que parece que es ese donde se pone el acento de la migración en Canarias. Yo creo que quien hace eso no conoce la realidad. Claro, pero ¿y estás, Marco, hablando del número de residentes que tenemos, claro, o de las personas que llegan? Quiero decir, porque también se reciben muchas personas en las pateras, claro, ¿no? Exactamente. El término inmigrante se aplica por lo general a determinado tipo de personas. Vale.
La palabra migración se refiere al movimiento de las personas en el territorio por muy diversas razones, que pueden ser de tipo económico, familiar, afectivo, climático, económico, ¿vale? Yo suelo decir, en fin, hay un primer gran movimiento migratorio en la España moderna que se produce del campo a la ciudad, y a eso le llamamos movimiento migratorio. En Canarias hay también un gran movimiento migratorio que se produce de las islas centrales a las islas periféricas. Yo soy natural de la isla de Gran Canaria, del municipio de Arucas, ¿no? Y sin embargo estoy aquí. Yo también he migrado. He migrado. ¿Qué sucede? Que una cosa es migrar con más facilidad, ¿vale? Por proximidad cultural, por idioma, digamos, por papeles, y hay quienes tienen más dificultad para moverse en el territorio, pero ese movimiento es un movimiento permanente y generalizado desde que la humanidad existe y no se va a detener nunca, independientemente de que existan más o menos fronteras, o sea, más o menos atravesarlas. Sí, un poco para ir continuando con tu relato. Estamos ya entrando casi en al apartado de la reflexión, que creo que tiene que ver con, Pía, si quieres, un poco podemos adentrarnos ya, no sé si lo tenías en mente, de ese aniversario, ¿no? De todos los actos que se han celebrado y que les hemos visto y han sido muy potentes, ¿no? Sobre todo, para mí, ese encuentro con expertos, periodistas, personas ligadas al fenómeno migratorio que tuvieron ese coloquio del fin de semana y que hacían reflexiones muy profundas, ¿no? Entonces, a mí me interesó también la tuya que tuviste, Marco, el fin de semana, que hablabas como concepto de la frontera, ¿no? Y hablabas de que Canarias nos han nombrado de la frontera de Europa cuando quizás no era así tanto, ¿no? Siempre hemos sido puente, ¿no? Es una frase de Marco. Claro, es decir, en fin, no sé si lo que quiero decir es, a nivel político, las fronteras son expresión de la soberanía, ¿vale? Cuando un Estado es soberano, delimita el territorio en el que gobierna, en el que puede aplicar sus normas. De una raya para adentro se aplican una serie de normas porque existe la soberanía de ese poder que ejerce el poder administrativo y estatal en un territorio. Y de esa frontera para afuera, no. De esa frontera para afuera hay otro poder que ejerce otras normas, etc. Vale. Yo creo que ese es el significado original de la frontera. Otra cosa es cuando las fronteras, además de delimitar la soberanía de una población sobre un territorio, se convierten en muros que separan a esas comunidades de otras. Desde ese punto de vista, Canarias, desde su colonización hasta tiempos muy recientes, pues era un territorio alejado y muy olvidado, ¿de acuerdo? Donde la gente se movía, pues salvo en determinados momentos, especialmente durante la época de Franco, donde se prohibió la salida de personas y por lo tanto la gente migraba a la escondida, jugándose la vida exactamente igual que vemos como llegan muchas personas ahora aquí, y no hace tanto tiempo de eso, ¿vale? Pues salvo determinados momentos, pues en Canarias, que somos un territorio con una frontera natural marítima, la gente se movía a través del mar. Los canarios siempre hemos pescado en la costa de África, íbamos y veníamos con la misma naturalidad que los naturales de la costa de África iban y venían. Compartíamos ese espacio. Bien, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente también los canarios tuvimos la necesidad de emigrar a América. A veces por pura necesidad y otras por obligación. Ahí está el tributo en sangre que Canarias ofreció al Reino de España para colonizar tierras americanas, ¿no? ¿A qué te refieres con tributo en sangre? Bueno, por cada barco, por cada tonelada de mercancía que salía de Canarias hacia América, España obligaba a que determinado número de familias fueran en esos barcos a colonizar las tierras americanas y iban por obligación, no iban por obligación. ¿Ah, sí? Pues la verdad que lo desconocía, no debe ser interesante. Y bueno, pues esa conclusión a la que tú llegabas era un poco eso, que Canarias ha sido históricamente claro, un punto de paso prácticamente, de entrada y salida de la población. Para nosotros las islas eran un lugar que nos permitía ese movimiento, ¿vale? El mar era un camino más que una frontera, era un puente más que una frontera, ¿vale? Pero para los demás también.
en Canarias la influencia, no solo la española, la influencia portuguesa, la influencia en general americana, la influencia africana. Somos una tierra de mestizaje y de paso permanente de todo tipo de gente a lo largo de estos más de 500 años de historia. ¿Qué sucede? A partir del año 1986 y sobre todo a partir de 1992, a partir de los años 90, la Unión Europea empieza a levantar muros en su frontera. Y a Canarias la convierte en muro, la convierte en una frontera física, difícil de franquear. Ese hecho físico no es una valla como en Melilla, pero sí es una dotación de un servicio como el Frontex que se despliega en el mar y que se convierte en un muro para impedir que ese tránsito natural que siempre se había producido se siga produciendo. Cuando digo que Canarias siempre fue puente y nunca fue frontera, lo que me refiero es que nadie nos preguntó. Nadie nos preguntó si queríamos ser la frontera sur de Europa. Un día lo oímos por la radio que Canarias era la frontera sur de Europa. ¿Y quién lo decidió? Desde luego no lo decidió el pueblo canario. También un día leímos en la prensa y oímos en la radio que la OTAN nos nombraba flanco sur. Y nosotros jamás pensamos que Canarias iba a ser el flanco sur en una guerra contra no se sabe quién, porque nosotros no hemos elegido a ningún enemigo. Los enemigos de la OTAN los habrá establecido la OTAN, pero Canarias no ha decidido que esa gente sea nuestro enemigo. Yo no sé. Y claro, entramos en un discurso en el que estamos permanentemente, que parece que es un discurso prebélico. Somos una frontera para defender a Europa de no sé qué. Bueno, tampoco se nos preguntó si queríamos entrar en Europa. Claro. Dicho sea de paso. Está claro que el lugar estratégico que tiene Canarias pues lo ha sido históricamente, ¿no? Como bien comentabas, desde la misma conquista, ¿no? de las Américas, que era un estadio de paso. Has comentado un par de conceptos que yo creo que son interesantes. Uno, el concepto de frontera mismo, que hay que franquear, ¿no? para la movilidad humana. Y también el quién es la pregunta que me surge a mí, porque claro, es verdad que ahora estamos en Europa, nos podemos mover libremente y se hablaba en estas jornadas que ustedes han organizado desde Entre Mares de esas categorías por países, por nacionalidades a la hora de moverse, ¿no? El pasaporte americano es una green card para todo el mundo, pueden ir donde les dé la gana y depende de ahí para abajo quienes tienen unas facilidades y otras. Y, ¿no? Sí. Por ejemplo, Europa tiene esas limitaciones, Sudamérica se convenia y África creo que ustedes no nos lo dirán o no si tienen alguna posibilidad de moverse o no. Pues prácticamente ninguna. Es decir, es que Europa se ha cerrado al continente africano. Se ha cerrado para el paso de las personas. Sin embargo, es una frontera abierta para el expolio de sus recursos naturales. Eso habrá que repetirlo hasta la saciedad. La frontera solo funciona para los pobres africanos, para las personas pobres africanas. No funciona para robarles todo lo que tienen. Todo lo que tienen. Y desde luego la historia de África es la historia del expolio colonial europeo. Y eso no es propaganda. Eso es la pura historia. Quien lo niegue es que no tiene ni la más remota idea de la historia de Europa. Y cómo la acumulación que ha permitido el nivel de vida en Europa, esa acumulación de riqueza, no es más que el fruto del expolio por parte de los imperios coloniales europeos. Pues más allá, Marco, yo le preguntaba un poco por el perfil, cómo ha cambiado el perfil precisamente del migrante, sí. ¿Por qué se daban antes los visados a unos y ahora se les da a otros? ¿Quién decide? ¿Cómo, en función de qué se decide cuándo se abre o se cierra el grifo a determinadas comunidades? Bien, pues... Porque eso hace al final que la migración sea de una forma o de otra, ¿no? Al final, ¿quién es el que decide? Eso habría que preguntárselo a quienes deciden, a quienes toman esas decisiones, a veces. Pero es más allá del gobierno estatal, los gobiernos... Desde luego las políticas migratorias de la Unión Europea son superiores, están por encima de las decisiones estatales de los países que forman la Unión. Y lo estamos viendo en muchas ocasiones cuando la Unión intenta imponerse a determinadas políticas nacionales, como en Polonia o en Hungría, y esa normativa europea es superior a las normativas nacionales. También habría que comentar que la Unión Europea está teniendo serios problemas. Digamos que está en declive su capacidad
para obligar a los Estados miembros a respetar las normas. Tal es el caso que muchos países no las están respetando y no pasa nada. Y no pasa nada. A Canarias se nos obliga a respetar las normas de la Unión Europea, pero en Europa hay muchos países que no las están cumpliendo y no pasa nada. Son ellos... Después, España tiene una especial relación histórica con América Latina, por esa especial relación y por no solo cultural, también económica, también el interés de las empresas españolas de instalarse en América Latina, que son países en franco desarrollo, pues hace que esos acuerdos faciliten el que los nacionales de esos países no necesiten visado para entrar. Es decir, el visado es el permiso que da España para que una persona extranjera pueda entrar. Pues hay muchísimos países latinoamericanos a los que no se les exime de ese permiso. Usted coge un avión, viene y punto. Siempre con permiso para estar aquí durante un máximo de 90 días, 3 meses. Claro. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que claro, que pasados esos 90 días mucha gente decide quedarse o viene ya con la idea de quedarse. ¿Qué sucede con los países africanos? Con muchos de los cuales también tenemos una especial relación histórica. España ha tenido protectorados en Marruecos, el Sáhara fue colonia española hasta el otro día y hoy sigue siendo la potencia administradora del territorio con la ley en la mano. Guinea Ecuatorial, Fernando Po, etcétera, etcétera. Canarias ha tenido también una relación con el resto de archipiélagos de la Macaronesia. Es decir, a pesar de tener esa histórica relación, la política hacia África siempre es diferente. Hay una anécdota que yo creo que define hasta dónde puede llegar esa diferencia. Y es que Juan Pablo II, durante su papado, programó varios viajes al continente africano. En uno de esos viajes, el Papa pretendía, de regreso a Roma, recalar en Canarias y hacer una visita a Canarias. Esa visita, que hubiera sido bendecida en cualquier otra situación, hasta por los sectores más conservadores en España, fue prohibida, porque no se permitía que en una gira africana un papa visitara Canarias. Claro. Vamos, ¿qué te parece si... ¿Qué te parece, Marcos? La cuestión de discurso, que a mí me gusta discutirla, me gusta ser un poco también el abogado del diablo, porque cuando se defienden una serie de argumentos, yo creo que hay que plantearlos, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, la cuestión de la seguridad, ¿no? Como bien decías, un visado no deja de ser también, pues bueno, una persona tiene que entra a un país y que no es residente en ese país y que está identificada. O si no tiene la necesidad de visado, como bien comentabas, por lo menos viene en un avión con un pasaporte, ¿no? O con un DNI. Sí. ¿Qué ocurre con las personas que llegan sin documentos o que traspasan la frontera sin haber hecho ningún trámite burocrático, como has explicado, porque no pueden? Pero el caso es que llegan de esa manera. Sí. El argumento es inseguro, pueden venir terroristas, delincuentes. ¿Qué decimos ante eso? Bueno, pues primero, antes de tener un miedo tremendo, es decir, a ver si yo me explico, un terrorista, por poner una palabra esta que está muy de moda, puede venir con un visado perfectamente, porque es una actividad clandestina. Nadie va a decir, en mi visado no pone soy terrorista. Con lo cual, en principio, la documentación no creo que sea un medio para determinar si entran o no delincuentes, ¿no? Me parece a mí. Por otro lado, están las cifras, ¿no? Pese a las tonterías que algunos dicen que se inventan y que, digamos, otros tontos útiles aplauden, las cifras lo dicen. Los índices delictivos en España nada tienen que ver con las nacionalidades. Nada. Evidentemente, la mayoría de los delincuentes que hay en España son de origen español. Hasta feo estaría. Hay quien defiende lo contrario, que en porcentaje los extranjeros pero son... eso es total y absolutamente inventado. Da igual cuántos likes les pongan en las redes sociales. Es una mentira como una casa, y quien lo dice sabe que es mentira. Lo sabe perfectamente, porque digamos que estas políticas de desinformación están de una manera muy precisa orquestadas, no son espontáneas como quieren hacer ver. Claro que no, se destina mucho dinero a generar esa opinión. Y vamos a ponerle nombre, la extrema derecha le dedica mucho dinero y financiación a ese tipo de desinformación,
que no es más que desinformación. Uno se la puede creer o no, ¿vale? Porque las creencias son libres. Ahora bien, una cosa es la creencia y otra cosa es la realidad. Yo puedo creer que hay un burro volando, pero no lo hay, ¿de acuerdo? Así que esos datos son total y rotundamente falsos. Entonces, la conclusión es que siempre la demanda principal, ¿no? Ese concepto que se habla desde las personas de ustedes que trabajan en migración es habilitar vías de migración seguras, ¿no? Y posibles, ¿no? Claro. Y eso entiendo que por parte de los colectivos como ustedes, Marco, no va en contra ni de la seguridad, ni del control de la población de un país, claro, ni tampoco de la gestión de los recursos de un país. No, es decir, precisamente va a favor de eso, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Cuando la gente entra de una manera regular, porque puede hacerlo, decíamos antes, sabemos cuántos hay, dónde están, de qué están viviendo, en qué están trabajando, qué nacionalidades son, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un mayor conocimiento de la realidad. Cuando se conoce la realidad, esa realidad se puede intervenir mejor sobre ella. Tú sabes cuando hay un problema porque lo conoces. Precisamente la irregularidad favorece el desconocimiento, y el desconocimiento favorece el que no se pueda a uno percatar de dónde están surgiendo los problemas, y cuando te das cuenta puede ser tarde, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? La irregularidad no es un deseo del que llega, la irregularidad es una situación que crea el que pone en la frontera la oficina para ponerte el sello y no te deja pasar, no porque no tengas el sello, sino por quién eres, porque eres una persona pobre procedente del continente africano. En Canarias, el otro día decía Pepe Naranjo, que se trata muchas veces o castellano, ya no recuerdo quién los dos lo decía, que era que Europa siempre tiene un discurso utilitarista respecto de la inmigración, es decir, son útiles. Vale, pues bien. Pepe Naranjo era. Sí. En cualquier caso, hay un dato que elemental. La población europea es una población envejecida. Todo el mundo lo sabe. No depende de las políticas de natalidad. En los países donde las políticas de natalidad han sido muy intensas en los últimos años, comparamos el crecimiento vegetativo, es decir, el crecimiento natural de su población, con aquellos países donde no hay ninguna política de natalidad, y prácticamente no hay diferencia. La sociedad europea es una sociedad envejecida, individualista. Es decir, esos valores son los que se han generado en Europa en estos últimos años, y por lo tanto no hay relevo generacional. No va a haber digamos, mano de obra en Europa. Y habrá gente que diga, pero ¿cómo que no? Si en Canarias hay muchos parados, etcétera, etcétera. Es un dato a nivel europeo. Faltan cientos de miles de trabajadores en Europa. África nos está ofreciendo lo más granado de su población. Las personas jóvenes, que tienen capacidad para formarse, que tienen capacidad para trabajar muchos años. Yo creo que cualquier país inteligente vería en eso una oportunidad, y no un peligro basándose en desinformaciones y en cosas inexistentes, como cuando hablamos, intentamos despersonalizar a los menores migrantes diciendo que son menas, en lugar de decir, pues son menores que llegan sin acompañamiento, que es lo que significa mena. Pero cuando decimos mena parece que ya le estamos poniendo un marchamo como si fuera un delincuente. Bien, a mí me escandaliza, me escandaliza que se utilice la palabra mena como si fuese un sinónimo de delincuente. Es que se usa de esa manera, ¿eh? Es prácticamente unos menas que vienen aquí a invadirnos prácticamente, ¿no? ¿Sabes? Sí, me gustaría que alguien pensara cómo es posible que un niño decida, ¿no? Ese es joder, pues vaya cosa. Cuando un niño africano dice, yo voy a montarme en una patera con 6, 7, 8, 10 años, ¿vale? Voy a ir a Canarias y mi única intención es ponerme ahí a delinquir y a violar a gente, ¿no? Es algo tan tremendamente absurdo que entonces, evidentemente, tenemos un problema social. Sí, la población, pero no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento. Vamos a cualquier barrio periférico de las capitales canarias, nos vamos a encontrar con gente con dificultades en su escolarización, problemas sociales, problemas económicos, que están abocados a vivir en los márgenes de la sociedad y por lo tanto pueden estar abocados al delito. Que sea en la y son vale. La delincuencia no es un fenómeno social que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas y con sus oportunidades. No tiene que ver con el color de la piel ni con el sabor de la sangre.
Que decía yo que todo eso pasa si no eres Lamine Yamal, que ya de repente te conviertes en héroe nacional, ¿no? Me refiero Claro, al claro, futbolista que claro, quiere claro. decir que tendríamos que hacer un ejercicio introspectivo. A mí me hubiera gustado un poquito más centrar la entrevista en Entre Mares. Decía usted muy bien al inicio, sobre todo, que ustedes ofrecen asesoramiento, pero solo unos meses al año, porque solo se financia una parte del año. Es verdad Sí, que conocemos cómo enero, febrero y marzo normalmente Entre Mares tienen la puerta cerrada, aunque nos consta que la atención, bueno, pues porque hay personas con corazón que siguen prestando esa atención, vamos a decir, fuera de oficina, porque normalmente ustedes empiezan el año y están 3 o 4 meses cerrados, y eso a pesar que desde los propios servicios sociales de los ayuntamientos, del propio Cabildo, se está derivando a esas personas a este sí. recurso. Esto Bueno, evidentemente la financiación pública es insuficiente para las necesidades del servicio, ¿vale? Y estamos hablando no de un servicio amplio, estamos hablando de una sola persona que atiende a toda esta población en la isla durante los meses en que se le puede contratar. A nosotros nos gustaría, primero, que ese servicio fuera asumido. Es lo que pensamos. Creemos que debe ser asumido por las instituciones. es algo que comparten con todas las entidades del tercer sector. Y exactamente, y las entidades del tercer sector estaríamos ahí como coadyuvantes, ¿vale? Como colaboradores necesarios para una mejor gestión de estos asuntos. Eso no es así. Y como no es así, pues lo hacemos nosotros. Es el Cabildo Insular quien financia una parte de ese coste, ¿de acuerdo? Nosotros, si fuéramos una organización pues más potente, podríamos también buscar financiación en otros lugares que no fuera la pública, es decir, no fuera la de la Administración del Estado, podrían ser donaciones, etcétera, etcétera, para cubrir el resto del tiempo, pero el trabajo, la atención directa a estas personas nos absorbe el 99% del tiempo. Es que no damos para más. Porque, dicho sea de paso, yo no vivo de eso. Yo tengo mi trabajo. Yo soy profesor, ¿vale? Y vivo de mi trabajo de profesor. A esto le intento dedicar una parte del tiempo que no me ocupa mi vida profesional, que es una vida que es muy absorbente. El trabajo de un profesor es un trabajo muy absorbente. Así que, y el resto de compañeros y compañeras que colaboran en la asociación exactamente igual. Entonces, a veces se le pide a una entidad que pone toda la carne en el asador para prestar el mejor servicio posible, cosas que prácticamente no podemos, porque no tenemos esa capacidad, no tenemos capacidad. Entonces, ¿es posible mejorar la financiación? Claro que sí, no solo existe el Cabildo, hay innumerables administraciones que derivan a personas para que nosotros las atendamos, como son los ayuntamientos, salvo el Ayuntamiento de Puerto, que colabora con una pequeñísima cantidad, ningún ayuntamiento de la isla colabora. Nos dicen que nos presentemos y que pedamos la subvención correspondiente, pero para ello tenemos que tener una sede social en su municipio. Bueno, lo único que faltaba ahora es que una parte importante de nuestros recursos los pagáramos en alquileres de sedes para que un ayuntamiento diga que yo solo financio a una asociación del municipio. La Oliva no nos financia, porque no somos una asociación del municipio. Es increíble, ¿eh? Ya llegamos a poner la frontera no en la Unión Europea, no en la isla, es que la vamos a poner en el municipio, ¿no? Pues bien, desde aquí le digo al Ayuntamiento de La Oliva que eso es una política absurda. Nosotros prestamos servicios a toda la gente de la isla, ¿vale? Y pensamos seguirlo haciendo, contribuyan o no. Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de Pájara, lo mismo sucede con el Ayuntamiento de La Oliva, el mismo recado les mandamos. Sus vecinos necesitan esa atención, sus vecinos, ellos como instituciones deberían prestar ese servicio, y si no lo hacen, al menos deberían colaborar con quien intenta hacerlo, ¿no? 10 años, además, también otra de las líneas de acción no es solo el asesoramiento, la atención, sino también visibilizar todas y cada una de las muertes que se producen en el mar y de las que se tiene constancia. Ese minuto de silencio al que nos tienen acostumbrados. Es verdad que prácticamente siempre la misma gente parece que, bueno, pues cuesta, ¿no? Cada vez más seguir y seguir. Este fin de semana se celebraban además los 25 años desde el primer naufragio de una patera
en aguas de Canarias, en Morrojable concretamente, el primer naufragio constatado, y 30 años también de la Ruta Canaria. Es un poco el encuentro al que hacía alusión Jane Castañeira. Conocíamos además a personas, bueno, que ustedes los han tenido muy cerquita, porque han sido esas personas que han estado en el relato a lo largo de todo este tiempo, de 3 décadas, para decir, bueno, qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué balance hacen ustedes de ese encuentro del viernes? Yo creo que fue un acto comunitario que no se tiene en Fuerteventura habitualmente. Creo que pensábamos, por lo menos las personas que asistimos, que íbamos con una idea y al final acabamos participando en un círculo, en una mesa y haciendo comunidad, ¿no? Nosotros pensamos que es muy importante el diálogo entre las distintas visiones, ¿vale? Nosotros no tenemos toda la verdad en una mano, ni tenemos esa pretensión. Una de las pretensiones más importantes es que Fuerteventura como sociedad piense sobre sí misma, piense sobre lo que necesita, sobre lo que quiere y sobre cómo podemos abordar problemas que parecen irresolubles o situaciones que se convierten en problemas por un discurso determinado y que resulta que a lo mejor pueden ser una oportunidad, ¿vale? Esa reflexión cada día está más ausente. Las asambleas representativas, democráticas, los plenos de los ayuntamientos, de los cabildos, del Parlamento de Canarias, que están diseñadas por la ley para representar ese diálogo social, se han convertido en un diálogo de sordos. Ahí solo se dice lo que interesa que se escuche fuera, ¿vale? Que los míos fuera vean que estoy echándole la bronca a este. Pero no existe el diálogo y menos una conversación destinada a detectar problemas y a intentar ponerle solución, que es para lo que les pagamos, ¿no? Yo creo que eso es así, desde el Parlamento Europeo, pasando por el Parlamento Español, pasando por el Parlamento de Canarias y por cada una de las corporaciones locales. Ese deterioro de la democracia genera un vacío, ¿vale? Un vacío. Yo creo que desde la sociedad civil tenemos que empezar a llenar ese vacío, lo cual no significa que queramos sustituir a esos foros que deberían servir para la discusión y la solución de los problemas, pero sí que se den cuenta que el diálogo es posible. El diálogo posible desde distintas visiones, desde distintas ópticas, incluso bastante, por muy distantes que estén, el diálogo es posible. Y no es el diálogo por yo te escucho y ya está. No, es que te escucho atentamente. Y te escucho atentamente porque a lo mejor lo que dices hace cambiar la opinión que yo tengo sobre algo o la actitud que yo muestro sobre algo y puede abrir vías a colaborar. Eso no solo soluciona problemas, es que es lo que consigue que una sociedad como la nuestra, que cada día va más hacia el individualismo, regrese hacia aspectos que quizás antes resolvíamos mejor. Antes teníamos un Estado débil, no existía el Estado social, no existía un Estado fuerte que lo solucionaba todo. La propia comunidad, a través de ese diálogo, resolvía buena parte de los problemas que se le presentaban por pura necesidad, no era una cuestión ideológica. Era una cuestión de pura necesidad. La única manera para resolver los problemas comunes es hacerlo en común. Bien, pues nosotros apostamos porque esos espacios de diálogo los retomemos y para eso es necesario que cuando alguien viene a ese espacio de diálogo a exponer su punto de vista, no sea expulsado, no sea insultado, no se aproveche para partirle las patas, como decimos aquí, sino que se le escuche y al mismo tiempo se le exija que escuche lo que desde el otro lado se le quiere comentar, porque a buen seguro que entre una cosa y otra encontramos vías de colaboración. Bien, eso es hacer comunidad, no es echarnos la mano por encima para decir qué amigos somos, es solucionar los problemas comunes. Tras la jornada se desarrollaba ese homenaje en el sur a las personas que habían perdido la vida, también momentos muy emotivos, y ya por la tarde tenía lugar ese encuentro del 10º aniversario, el 10º cumpleaños de Entre Mares, con un montón de amigos, de personas que habían estado. Voy a nombrarlos por nombrarlos: Nico Castellano, Pepe Naranjo, Juan Medina, Gerardo Jorge, la responsable de comunicación de OpenArms, Laura Lanuza, también el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, y además
se les hizo un pequeño, bueno, reconocimiento a toda esta labor. Me gustaría, bueno, destacarlo y especialmente también a un periodista de Fuerteventura que yo creo que bueno, pues es verdad que hace una gran labor en el ámbito, creo que en el ámbito de la migración y también cultural, como es Eloy Vera, y sí me gustaría, bueno, pues aprovechar estos micrófonos para, de alguna forma, destacar esa labor porque no lo hemos dado a conocer públicamente y yo creo que es importante también. Entre Mares no solo es una entidad formada por sus voluntarios y sus escasos socios, es sobre todo una red que se ha ido tejiendo a lo largo de los años de colaboración con profesionales, con gente que conoce bien el sector y con gente que se ha prestado a ser el altavoz de estas personas sin rostro, sin nombre. Ahí tenemos que destacar los nombres que tú acabas de comentar, periodistas, digamos, muy especializados y con un profundo conocimiento de la realidad de la que hablan. Muy reconocidos, y por lo tanto, con premios, claro, quiero decir que... Exactamente. Y en fin, son personas que cuando hablan de una cosa, hablan con un gran conocimiento de causa. También Entre Mares es esa otra red que es de periodistas locales, como ustedes, que durante este tiempo también han formado parte, han contribuido a que esta forma de pensar se escuche más allá de nuestro reducido ámbito de actuación. Así que ustedes también forman parte, digamos, para nosotros es muy importante esa red que yo no digo que es una red de apoyo a Entre Mares, es una red de apoyo al razonamiento, a que se impongan la verdad y los datos, ¿no? Sí. Ahí está Eloy. Por supuesto, es que me gustaría decir exactamente eso, que bueno, Pía lleva más tiempo que yo centrada específicamente en estos temas. Yo me gusta, me interesa, pero si hay alguien que se ha dedicado en Fuerteventura a ponerle cara durante muchos años, ha sido Eloy. Así que esta casa, nuestro reconocimiento también. Perdona que te corté, Marco. No, pues efectivamente. Entonces, no queríamos dejar pasar la oportunidad de reconocer a Eloy su profesionalidad y su rigor. Y bueno, fue algo muy humilde y muy sencillo. Ojalá pudiéramos ofrecerle otras cosas que nuestro más profundo reconocimiento, ¿no? Yo creo que no hay muchas cosas mayores. Tenemos que ir acabando ya, sí, Marco. 10 años han pasado. ¿Cuál es un poco el futuro, no? Bueno, pues el futuro es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Esperemos que con algo más de fortuna ya empezamos a peinar canas. Así que, bueno, también creo que, aunque a veces lo parezca, nadie es imprescindible y cuando una situación social lo requiere, pues la propia sociedad, la propia comunidad termina generando algo que ocupe ese lugar. En este momento estamos nosotros, echamos de menos que haya más entidades en Canarias similares, la verdad es que no las hay. Pero bueno, nosotros hacemos lo que creemos que debemos hacer. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la fuerza nos acompañe. Pues mucha fuerza, Marco. La verdad que sí. Mucha fuerza y sobre todo, por mi parte, por parte de esta casa, enhorabuena. Hemos tenido la oportunidad de seguir los actos de este aniversario. Si no hemos estado, los hemos seguido, ¿no? Porque al sur no fuimos a la... Sí. Pero los hemos seguido y para mí han sido... Ha valido la pena estar ahí y por lo tanto les quiero dar la enhorabuena. No dejen de publicar el vídeo que tenía grabado Marga Betancourt, ¿verdad? Que todos esos testimonios que hemos hablado de esos expertos, muy potentes en mi opinión, porque también es verdad que la labor que se realiza también hay que difundirla y que se conozca y hacer una batalla del discurso para que la gente sepa, ¿no? Así que por mi parte, enhorabuena, Marco. Bueno, pues muchísimas gracias. Y gracias también. Más que enhorabuena, yo también diría gracias. A ustedes por ofrecernos... esa labor que se está haciendo. A ustedes por ofrecernos estos micros, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes que también muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Fuerteventura Digital.